En las tardes de Canal Sur Radio se reúne el público de verano. El público en la cocina. Bueno, pues como todos los lunes, más o menos a esta hora, están ya aquí nuestros cocineros. Los vamos saludando. Me encanta llamarlos cocineros, Manolo, tú lo sabes. Ya, me has visto cómo te he mirado, ¿no? Ya, me has mirado, pero tú sabes que me encanta llamaros así. Que eso es una responsabilidad muy Ya grande. lo sé. Manuel Fernández, ¿qué tal? Trujillo, buenas tardes. Buenas tardes. Luis Baltar, encantada. Y Carlos Espínola, que es la primera vez que viene a este espacio. Se lo va a pasar bien, Carlos. Efectivamente, claro que sí. Ya he oído los anteriores, he estado enganchado a las 5 y pico de la tarde de los lunes. Ya he oído los 3 primeros y perfecto. Bueno, pues nada. Hay que continuar. Claro que sí. Manolo, ¿de qué hablamos hoy? Hoy vamos a hablar de un producto estrella actualmente en la gastronomía andaluza, que es el arroz. Qué bueno. Entonces, el arroz, que hasta una determinada fecha de nuestra historia, como nos van a contar, pues no ha sido tan relevante en nuestra cocina. A partir, digamos, de 1900 hacia aquí, el arroz ha ido tomando un protagonismo y hoy ocupa un sitio estelar. Entonces, para ello, aquí hay 2 expertos de categoría que van a decirnos, por lo menos, cuándo empieza el arroz aquí en Andalucía a tomar protagonismo. ¿Desde Luis. cuándo, Luis, tomamos arroz? Hombre, yo creo que es de la influencia más, y cuando se empezó también a cultivar y a introducir en la gastronomía fue en la época árabe. Los árabes lo introdujeron aquí en el sur de la península. Bueno, anteriormente ya los griegos, 1200 años antes, ya los griegos lo utilizaban y lo introdujeron en Italia, en parte de Europa. Y las pequeñas colonias quizás, ¿no? Sí. De aquí, de la costa, pero De la costa. Sin trascendencia. Pero yo creo que cuando empezó a tomar ya su esplendor fue a través de los árabes, que fue cuando empezaron a cultivarlo con otros tipos de cultivos. Sí, efectivamente, también no hay que olvidar de que, claro, estamos hablando de Andalucía cuando llega, pero no hay que olvidar que ya 350 años antes de Cristo, ya en época de Alejandro Magno, es introducido en Europa. Llega a Grecia, llega a Roma. De Oriente. Viene de Oriente, siempre de Asia suroriental, es el origen. Entonces este es uno de los alimentos, por supuesto, más consumidos en todo el universo. Y entonces sabemos que es una planta gramínea anual propia de los terrenos húmedos, llamados arrozales, cuyo fruto es un grano oval blanco, comestible, que es muy conocido, y sobre todo la grandeza que tiene es que es rico en almidón. De caloría tiene 320. Sí. Eso es y mucho, luego ¿no? grasas muy poco, está bien de calorías. Está bien de calorías, De ¿no? calorías, Bueno. y grasas muy pocas. Y luego tiene proteínas 7 también, con lo cual es un alimento que sigue todavía haciendo subsistir a la humanidad. El cultivo del arroz, los árabes lo desarrollan en el Levante, ¿no, Luis? Sí, empiezan a desarrollarlo en el Levante. Y Por su clima, por quizás. su clima, por sus terrenos, su territorio, el tipo de terreno que hay, Las lagunas, las las lagunas, aguas, sí. Y ya luego, muy a posteriori, empieza a cultivarse, me parece que fue a primero del 19 o... Principios del 20. O sea, al principio del 20, ¿no? Como tú dices, los núcleos humedales valencianos, cercanos a zonas de río, a todas las zonas de agua que hay por allí, de marismas, digamos, entre comillas, porque no es una cosa muy directa de las marismas. En esos núcleos humedales valencianos es donde más se producía, pero fue alrededor de 1900 cuando vienen a Andalucía, Sí, exactamente en Sevilla, en zonas de Sevilla. Exacto. Hoy en día es la zona de mayor producción de... Y todos esos arroces han llegado a ser... El cambio de traerlo en 1900 y, digamos, a decir, bueno, aquí vamos a intentar cultivar arroz, a ser una de las zonas más, yo creo, más productoras de España. Sí. Coria. Exacto. Mira, la llamada ruta del arroz que existe en Sevilla se desarrolla por unas 12 poblaciones. Son Analcázar, Las Cabezas de San Juan, Puebla del Río, Dos Hermanas, Isla Mayor,
Lebrija, Los Palacios, Villafranca, Coria del Río, Utrera, San Juan de Alnafarache, Galvez, y Palomares. Es una ruta muy turística que actualmente... Son zonas productoras. Son zonas productoras y es donde lo tienen como un dato turístico, esta ruta del arroz. También está en Las Andas, ¿no? En Las Andas, hace unos años, que efectivamente, como se están recuperando la parte húmeda, los humedales, de hecho una cosa muy curiosa, y lo oía la semana pasada, que se están quejando y están protestando un poco los vecinos de Vejer debido a los mosquitos, porque están entrando unos mosquitos muy grandes por toda esta humedad que hay en verano. Entonces, precisamente, noticia de aquí, de Canal Sur, oía el tema. Qué difícil es que estemos todos cuando contentos. Hablasteis de mosquitos, y como también hablasteis de mosquitos la semana pasada, también con los médicos. Con los médicos que vienen luego, dentro de un ratito están aquí los médicos. Exacto. Entonces, pues curiosamente es debido a esto, o sea, que se le está, gracias a Dios, también en la provincia de Cádiz, y en otras provincias se está también sembrando arroz. Sí. Y una vez visto a dónde hemos llegado con el arroz, su historia, en la cocina es fundamental hoy en día. Bueno, ¿no? Yo no podría pasar sin el arroz. A mí me gusta de cualquier manera. Pero menos además, con leche. Menos con leche. En eso te pareces a mí, no me gusta tampoco. No puedo soportar el arroz con leche. Y mi mujer toma todos los días, pero todos los días del año, arroz con leche. Tiene que tener. Sí, yo no sé qué me pasa, pero el arroz con leche no. Bueno, vamos a empezar quizá con los salados, ¿no? Vamos a empezar con los salados, venga. Porque aunque Luis ahora yo soy, y sin que haya molestias por tanto cocinero que comentas tú, un gastrónomo no tiene por qué ser un cocinero. Es verdad. Yo soy más gastrónomo, y de hecho en el grupo me critican, se ríe Manolo un poco, echa mano al libro. Yo investigo, escribo libros y eso, pero de cocina pocas. Quizás sea el que menos practico, pero no soy un cocinero bueno como los hay de verdad. Porque Carlos tiene ya escrito... porque a Manolo tiene cara de que le salga bien el arroz, oye. Pues la verdad que sí. Porque vamos... ¿Para qué nos vamos a engañar, verdad? La verdad que sí. Y da igual de carne que de pescado. Yo creo que partiendo de la receta o del primer punto que en el programa anterior hablábamos de hacerlo con cariño, yo creo que todo el mundo con un poquito de cariño le va saliendo de arroz. Lo que sí es importante para mí traer el tema de arroz aquí, porque tradicionalmente el resto de España y en muchas zonas pues parece que nada más que consumimos pescado frito, gazpacho y poco más, ¿no? Y entonces en este caso, por ejemplo, el arroz, donde nunca hemos estado muy considerados, porque siempre que si la paella valenciana, que me parece muy bien, está buenísima, pero aquí se han hecho arroces caldosos, porque en la zona nuestra andaluza practicamos más el arroz con un poco de caldo, y espectaculares, ¿no? Espectaculares. Y teniendo en cuenta encima la variedad de arroces que hay, Luis, porque arroces hay 1400 especies. Claro, de arroz, todo lo que tú quieras. Y bueno, y aparte, tenemos que, este grano que junto a la música y los idiomas, pues ha sido el nexo de unión entre muchísimos países. Porque hoy en día el consumo del arroz están presentes en casi todas las cocinas de todos los países, de todo el mundo, y especialmente aquí lo más cercano de Europa. Yo me arriesgaría a decir que casi una o dos veces a la semana la gente come arroz. Además, el arroz admite un maridaje ¿con todo? Con todo. Con todo, pega con todo. Pega con todo, no hay plato que le digamos, no, es que no le pega, sí se le pega, porque luego el arroz le podemos dar los sabores que nosotros, adaptarlo al plato al que vayamos a realizar. Sí, combinar eso, como tú dices, de las 1400 especies, realmente se agrupan, gracias a Dios, si no estamos locos, en tres grupos nada más, que es el japónico, que es el que más conocemos, que es el de grano corto y redondo. El japónico. El híbrido, que es un grano medio, entre el japónico, y el índico, que es el de grano largo. O sea, está el japónico redondo y el índico largo, y entre medio el híbrido. Todos los 1400 arroces que comentaba antes Luis
se agrupan en esos tres. Menos mal. ¿Para qué? Porque es que si no, va a decir, hay arroces que no conozco, sí, los conocemos todos. Son Además, estos tres. El largo es la de mayor producción aquí en la zona nuestra de Sevilla. Exacto, el 91% de la producción es ese grano. Y como también hablabais lo de la receta, por entrar, que ya también lo comentaba, que el arroz se puede combinar con todos los alimentos prácticamente. Lo que ocurre es que el que más usamos, aunque producimos bastante largo, pero el que más se está acostumbrando en las casas andaluzas es el redondo. Sí, es verdad, es el que más se queda consume, más caldoso. Estando de acuerdo, hay actualmente en el mercado muchos arroces que están dando mucho juego. Los arroces desde el basmati, pero integral, el bomba, silvestre, yo qué sé, una cantidad de ellos que depende del plato. El arroz bomba depende del plato. Por ejemplo, el arroz bomba es un arroz que yo utilizo mucho cuando voy a hacer un arroz con carne. Porque coge muy bien el sabor de la carne. En cambio, el fino, el blanco, el que tú dices que es el que más normalmente consumimos, lo uso para pescado y marisco. Hay una cosa interesante de lo que estabais hablando, y es que el arroz además sirve de vehículo de cohesión, porque hacemos un arroz, por ejemplo, con pollo, conejo, no sé qué, gamba y pescado, y al final tiene un sabor distinto. O sea, el arroz ha cogido los sabores de todos los demás y los une y nos sale un pedazo de arroz. Y que dices tú, oye, pocos productos son capaces de unir de esta manera y sacar un solo producto, un solo sabor final. Es la interesante de la arroz. ¿Y hay algún secreto para cocer el arroz bien, en condiciones? Yo diría, vamos, no sé, a ver si coincidimos. Yo desde mi punto de vista, siempre suelo dejar el arroz en la olla 5 minutos antes. Normalmente se le suele dar 20, yo le suelo dar 15. Y dos o 3 minutos reposando en la olla para que llegue a su... Eso. Sí, o sea, lo ponemos 15 minutos y luego 5 reposando. Hay un refrán que dice... Yo lo suelo servir a los 18 minutos, siempre dejando 2 minutos antes de los 20 de cocción. Hay un refrán que dice: el arroz mal cocido y bien reposado. Que no te preocupes porque lo saques un pelín antes, enterito, lo que sea. No te preocupes, que luego en el reposo va a terminar de beber el líquido caldoso y va a quedarte mejor. Entonces, con las recetas ahora que vais a comentar, solamente decir que todos estos platos andaluces salen, como tú decías, arroces secos, que valen para guarniciones, y el arroz que tú dices que siempre va a coger el sabor de lo que te le eche. Los arroces de la costa lo hacemos más bien caldoso, ¿no? Normalmente. Parece que el arroz con pescado y marisco, por lo menos a mí me gusta más bien caldoso. No sé a vosotros. En cambio, los arroces con carne sí lo hago con menos. Más sequito, ¿no? Para ello, como tú comentabas antes, uno de los trucos, además del reposo ese de que tiene que reposar sus 5 minutos, aparte, quitado del fuego, lo que apuntaba que es importante es más del doble de volumen de arroz echarle de agua, es decir, por un vaso de arroz 2,5 de agua. Como le eche 2 te queda seco, te tienes que pasar del doble para que quede caldoso. ¿Qué receta podemos manejar? A ver, venga, una recetita, sí. O a grosso modo, o en general. La parte de la del postre que se conoce realmente, podemos, no sé, con alcauciles. Un arroz con alcauciles, fantástico, qué bueno, ¿no? Fantástico. Qué bueno. Podemos decir. Venga, ¿eso cómo se hace? Pues vamos a ver. El arroz hay que preparar su refrito como actualmente, como se dice tradicionalmente. Normalmente no llegamos a utilizar el tomate, sino utilizamos cebolla, ajos, y yo personalmente le he metido puerros a ese refrito, ¿vale? Limpiamos bien los corazones de alcachofa, los salteamos un poco después de haber realizado ese refrito, y cuando ya están casi cocidos esos corazones de alcachofa dentro del refrito, que habrá de quedarle unos 5 minutos o 10 minutos a fuego lento, le metemos, yo le suelo meter algún azafrán en rama, qué bueno, un poquito,
y un caldo algunas veces hecho con unos huesos de carne, de ternera, que antes los paso por el horno y luego los cuezo después de haberlos tostado. Vamos, del puchero. Un poquito de caldo, bueno, sí puede ser. Del puchero, yo suelo hacerle un caldo Tiene un fondito más suave. Qué bueno, con un poquito de caldo de puchero, eso ya le da un punto al arroz. Sí. Yo cuando lo tengo Oh, qué bueno. Yo le suelo, ahí aparece. Yo le suelo eso, tú vas a tostar los huesos primero y luego los cuezo. Y le saco un fondito un poquitín más oscuro, le echo su azafrán y cuando veo que está ya los corazones, como he dicho, le meto su arroz, lo salteo un poco para que el arroz tome un poco de sabor y le añado su correspondiente agua. Normalmente suelen ser, pues yo personalmente le echo unos 2 por cada arroz le echo 2,5 vasos de agua, o sea, por cada proporción de tiene que arroz. ser el mismo vaso de arroz sí, de agua para que la proporción más o menos sea, claro, a ver si vamos a coger no es el volumen, a ver si vamos a coger un vaso chiquitito para el arroz y una jarra de agua y al final eso ya es para hacerlo ahogamos muy el arroz. Es curioso porque yo hago un arroz de alcauciles y totalmente distinto. Totalmente diferente. Sí, está bien. Para que tú veas que cada maestrillo tiene su librillo. Me ha gustado, tú lo haces, no le echas tomate, no le echo tomate. Y yo hago un sofrito de tomate. Que normalmente yo he escuchado gente que dicen, no, para hacer arroces el tomate no. Tomate ni cebolla, dicen, porque suelta líquido y el líquido ya te descontrola un poco. Exactamente, pero yo sí le meto cebolla. Depende de sabores, ¿eh? Pero yo un refrito sin cebolla y sin tomate. No, yo lo que sí he eliminado la cebolla. La cebolla desde hace sí muchos la años, sí. Yo ahora voy a dar una receta también muy sencilla, pero con choco y gamba. Un choquito o un calamar y un cuarto kilo gamba o medio kilito, por ejemplo, para 4 personas. Yo hago un sofrito de ajo, tomate, le echo, por ejemplo, 3 dientes de ajo, porque me gusta que tenga ajo, le echo un tomate que lo pelo y le quito el corazón y lo corto chiquitito. Inmediatamente, cuando el tomate está ya a la mitad de la cocción, en el sofrito le echo un pimiento cortadito. Y desde el principio, en ese fondito de aceite, yo incorporo el calamar o el choco, lo incorporo a trocitos pequeños, para que se vaya haciendo ahí, ¿no? Entonces, cuando el refrito está listo, le añado el arroz. Es muy importante para los arroces freírlo en el sofrito. Este dato es muy importante para que vaya cogiendo el sabor, porque como tú el agua después, ¿no? Claro, como tú lo eches y le eches el agua, no llega a coger el arroz el sabor correspondiente. Entonces, cuando yo lo veo que está el arroz bien sofrito con el fondo que hemos hecho, pues ya le echo el agua, más o menos las proporciones que estamos diciendo aquí y que normalmente suele venir en los paquetes, ¿no? Y al final del final, pues le echo las gambitas. ¿Cómo se las he hecho? Pues yo las suelo pelar y le dejo la cabeza, que queda muy agradable, y en paralelo con esa cáscara hago un pequeño caldito. Un caldito con él. Y parte del caldo que utilizo. Finalmente hago un majao de ajo y perejil fuera con un poquito de sal, y cuando ya está 5 minutos antes de apartarlo, se lo echo ese majao. Es uno de los arroces de los tantos arroces marineros que hay. A mí me gustaría comentar, ya que estamos en Andalucía, que cada provincia tiene su arroz. Por supuesto. Y cada casa. Ahora os voy a comentar, y es más, yo diría que cada comarca y con diferentes pequeños detalles, con lo cual cada familia casi tiene su arroz. Muy rápidamente decir que recetas tradicionales andaluzas son el arroz con conejo, el arroz con bacalao, el arroz a la marinera, en distintas versiones, el arroz al bote, caldoso con marisco, el arroz con almeja, el que se ha hablado aquí con alcauciles o alcachofa, el arroz con pollo, el arroz con tomate, el arroz aparte, o a banda almeriense, que le llaman, que va con agua de hervir el pescado de roca para cocer el arroz, y luego el pescado se lo toman aparte. Por eso se llama arroz aparte. El arroz caldúo, que es de Almería, el que he dicho antes, el arroz caldúo, que está con carnes y marisco, que queda caldoso, que le echan, el arroz empedrado, que va con habichuela, y por supuesto los postres del arroz con leche y todo. O sea, cada provincia... Yo metería ahí un arroz que me encanta, arroz con bacalao. Sí, bueno. está dicho. Bueno. ¿Lo ha dicho? O la cazuela de arroz malagueña, que también la cazuela de arroz malagueña, efectivamente, que tenemos aquí.
una curiosidad que tenemos aquí en Cádiz, que se descubrió en el yacimiento arqueológico de la Casa del Obispo. Un arroz con caracoles, que hay restos en una vasija en el fondo del pozo. Fíjate que los romanos cocinaban. Los romanos de Cádiz y caracoles. Y arroz también, por supuesto. Qué barbaridad. Y arroz ya también. Pero ese era un romano que venía de Oriente. Ese romano venía de Oriente. Que seguramente ese romano se despistó, ese se despistó. Es un plato típico en la parte de Alicante. Un temporal lo trajo hasta aquí. Bueno, que terminamos, que llevamos ya un rato hablando de arroz. Nos vamos a tomar un arroz. Nos vamos a tomar un arrocito, ¿no? Yo creo que sí que es lo que pega. ¿Con qué tomamos el arroz? Venga, un vino para un arroz. Un vino. El mejor, blanco. Depende de que sea carne o pescado. Claro. Un vino tinto. Para la carne. Para la carne. O si no podemos decir, con el arroz también se hace cerveza. Cerveza de arroz. También se Cerveza de arroz, que está muy buena. Qué bueno. Eso lo vamos a contar otro día. Otro día vamos a contar así unas cosillas de cervezas y de elaboración artesanal también y eso. De acuerdo. Bueno, señores, Luis, Manolo, Carlos, hasta la próxima. Muy bien, nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias.